Capítulo 6. El lugar central del Señor Jesucristo en la Iglesia. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Primera de Samuel 4:22. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Segunda de Crónicas 7:1. Desde el comienzo de nuestra santa convocación, estos pasajes de la palabra de Dios han atraído nuestra atención. Hemos mostrado que las condiciones que en aquellos tiempos prevalecían son parecidas a las de hoy en día. Del mismo modo, los medios que en aquella época empleó Dios para hacer volver la gloria en Israel son válidos y necesarios en nuestros días. Todo lo que Dios hace y hará en cualquier lugar será teniendo como base el respeto al cumplimiento de las normas y ordenanzas que Él mismo ha establecido. Como vimos, el estado del pueblo de Dios se caracteriza hoy día por la bancarrota espiritual, flaqueza, pobreza e infantilismo espirituales. Esta situación no podrá cambiar a menos que cada uno de nosotros tome su parte en esta obra que consiste en hacer volver la gloria de Dios en medio de su pueblo. Todos podemos ser colaboradores y compañeros de Dios en su obra y gozar de este privilegio. Las 4 personas que Dios utilizó representan 4 grandes principios espirituales que se deben poner en práctica y cumplir, con miras a traer de nuevo la gloria. El ejemplo de Ana nos enseña que hemos de aprender a orar según su plan, como colaboradores y compañeros de Dios, conociendo su propia necesidad. Observamos que en todo tiempo, donde quiera que Dios ha obrado, siempre lo ha hecho derramando antes de nada espíritu de gracia y de suplicación. Lo experimentamos en la India hace muchos años, cuando Dios empezó a trabajar en medio nuestro. Esto nos hace comprender por qué el diablo ataca nuestra vida de oración en el comienzo mismo de nuestra vida cristiana. En todo el mundo las reuniones de oración en el pueblo de Dios son muy pobres. Pocos son los que asisten en nuestros días, no por falta de tiempo, sino porque en sus corazones no hay carga de oración. Se repiten frases, pero sin saber realmente cómo orar en calidad de colaboradores y compañeros de Dios. Con necesidad, con carga en los corazones, conociendo el pensamiento, la voluntad y el propósito de Dios. Por medio de Ana, Dios introdujo a Samuel, el cual sería su vocero para proclamar el mensaje de Dios a su pueblo. Cuando en nosotros hay una carga de oración, entonces podemos oír con claridad la voz de Dios. Los creyentes se han vuelto sordos espiritualmente porque no tienen esa carga para orar. Por tanto, Dios tiene que levantar siervos que sean sus voceros, los que proclamen su mensaje, su voluntad y propósito. Nos damos cuenta de la necesidad que hay en todo el mundo de esos instrumentos, esos hombres de Dios. Para empezar, no es el conocimiento de la palabra de Dios lo más importante, sino el que oigamos su voz que nos habla. Leamos la Biblia de rodillas ante Dios para oír a Dios hablarnos cada día. Hay muchos que pasan tiempo leyendo la Biblia y con todo no oyen la voz de Dios a través de lo que leen. Por David aprendemos del modo que hemos de ser encauzados y formados para entrar en el plan, en el propósito de Dios. Lo hemos de aprender como individuo, como familia y como asamblea. Después de haber sido liberado por entero de toda su sabiduría e inteligencia naturales, David pudo recibir de Dios la visión del plano celestial. De igual manera, nos damos cuenta de que Dios tiene que deshacer todos nuestros pensamientos e intenciones antes de hacernos entrar en la visión de su propósito celestial. Muchos de nosotros hemos aprendido y estamos aprendiendo a través de amargas experiencias cómo Dios nos prepara para recibir el conocimiento de su plan. Finalmente, por David se introdujo a Salomón, hombre de paz, por el que se ejecutó la construcción del templo. Tuvo que ajustarse con exactitud a cada detalle del plano de Dios antes de edificar el templo. Fue el único edificio en el mundo entero y a través de todas las edades que se construyó de esa manera.
Dios trazó cada detalle del diseño que dio a David. Véase Primera de Crónicas 28:19. Todo lo hicieron conforme al plano de Dios, con mucha precisión y minuciosidad. Trajeron las piedras ya preparadas en sus perfectas dimensiones antes de colocarlas en el edificio. No se oyó ningún ruido de instrumento. Dios demostraba que en su casa se pueden hacer las cosas con calma, sin discusiones ni envidia. Para satisfacer las exigencias y necesidades de Dios, no basta con dejar una denominación y crear un nuevo grupo. En todas partes hay creyentes que abandonan sus denominaciones y se reúnen aparte porque están simplemente descontentos e insatisfechos. Se imaginan que es mejor separarse de los demás y reunirse alrededor de la mesa del Señor el domingo por la mañana en otro lugar. Aunque se reúnan aparte, traen consigo todo lo malo que hay en los antiguos sistemas. Vemos en medio de ellos orgullo, celos y contiendas. No hay gozo real ni vida verdadera en sus reuniones. Muchos ambicionan la autoridad y el poder. Algunos se marchan de sus denominaciones porque no les gusta su pastor. Otros porque no se les elige ancianos en su asamblea. Otros porque ciertos mensajes les han molestado. Otros porque nunca se pusieron de acuerdo con los demás. Otros porque no quieren vivir una vida de separación, de santificación. Otros porque había en sus corazones animosidad, odio y cosas semejantes. Por esta razón no hay paz en sus nuevos grupos. Pero Dios nos muestra que solo ajustándonos a sus divinos principios llevaremos a cabo su plan. No vamos a realizar el pensamiento de Dios conformándonos a un esquema teórico, como por ejemplo el plano de un ingeniero. Él ha de revelarnos su voluntad y su perfecto plan, y nosotros hemos de obedecerle y seguirle paso a paso para poner por obra su propósito. Veamos lo que sucedió cuando se acabó la construcción del templo. Durante años, David padeció persecuciones del rey Saúl. Luego tuvo que hacer la guerra a los filisteos, pero también se nos dice que juntaron botines después de cada victoria, de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Jehová. Primera de Crónicas 26-27. Su primer pensamiento fue: ¿qué clase de materiales serán más útiles para la construcción de la casa de Dios? A través de todas esas batallas, todas esas guerras, reunieron materiales que más tarde sirvieron para edificar el templo. Lo mismo ocurre espiritualmente con nosotros. Nuestra vida cristiana se compara con una guerra espiritual. Tenemos que pasar por muchas luchas interiores y exteriores. Es una batalla que dura toda nuestra vida acá, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Cada vez que vencemos la tentación o que superamos de manera victoriosa las pruebas, juntamos material espiritual para edificar la casa de Dios. Solo el Señor sabe la clase de material que debemos traerle para construir la nueva creación. Por una palabra del Señor Jesucristo vino a existir la antigua creación. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33:6. Digámoslo otra vez. Por una palabra del Señor fueron creados los cielos y todo de la nada. Nuestro Señor habló y la cosa apareció. En el principio, sin que fuese necesario labrar y sembrar, todo se creó espontáneamente. Dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Génesis 1:11. Pero en lo que se refiere a la nueva creación, esta no podrá ser creada sino por nuestra colaboración con el Señor. Por eso, en la nueva creación seremos llamados la esposa del Señor. Y yo, Juan, vi la santa ciudad,
la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21, 2 y 3. En los siglos venideros, todos reunidos formaremos la nueva creación de Dios. Las pruebas, las aflicciones y las luchas por las que pasamos y que atravesamos victoriosamente son ocasiones de juntar materiales para construir la nueva creación de Dios. Es la razón por la que en la palabra de Dios somos llamados especial tesoro, perlas preciosas y otros calificativos, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel como su tesoro especial. Salmos 135, 4. Leamos en Mateo 13, del 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En estas dos parábolas, la persona que va a comprar es el Señor Jesucristo. En el primer caso, compra un campo en el que hay un tesoro escondido. En el segundo caso, compra una perla preciosa. Para adquirir el campo y la perla, tuvo que vender todo lo que tenía. Pero nosotros no tenemos nada que dar. Somos tan pobres por naturaleza. El Señor Jesucristo se despojó enteramente y se entregó a sí mismo para ser nuestro Salvador. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 de Corintios 8, 9. A los ojos del Señor Jesucristo, cada creyente, quien quiera que sea, cualquiera que sea su debilidad o su estupidez, es un tesoro escondido en un campo y una perla, porque para rescatarnos el Señor pagó el mismo precio por cada uno de nosotros en particular. Hemos sido escogidos por Él como el campo y la perla, para que por nuestro medio se manifieste la riqueza de su gloria, de su belleza y magnificencia. Podemos regocijarnos en nuestras aflicciones, en nuestras pruebas, nuestras dificultades y sufrimientos, porque sabemos ahora que tenemos así el privilegio de dar a Dios materiales para la construcción de su nueva creación. Esta verdad es para nosotros cada vez más real y eficaz, en la medida en que permanecemos bajo el señorío de nuestro Jefe Supremo, el Señor Jesucristo. Cuando se acabó la construcción del templo, trajeron el arca del pacto al lugar que se le estaba destinado. Fue lo primero que hicieron. Esto significa que el Señor Jesucristo, quien en su persona es este arca del pacto, debe ocupar el lugar que le corresponde en nuestra vida y en nuestro servicio. Pero vemos en nuestros días que en muchos casos el Señor no tiene la preeminencia en el ministerio, en el culto, la predicación y las actividades. Se da a los hombres el sitio privilegiado que pertenece al Señor Jesucristo. Sin embargo, leemos en la palabra de Dios que al terminar la construcción del templo, enseguida trajeron el arca al lugar que había de ocupar. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los principales de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y se consagraron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca, y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo, todos los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel, que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa,
en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras. Segunda de Crónicas 5, del 1 al 8. Hemos leído que metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar. Era lo primero que se debía hacer para que la gloria descendiera. El arca del pacto es un tipo del Señor Jesucristo, es decir, una figura de su encarnación y de que fue crucificado para ser nuestro Salvador y resucitado para nuestra justificación. Antes, pues, de participar de la construcción de este edificio espiritual y para volver a traer la gloria de Dios, tenemos que aprender la sumisión a su señorío y a su soberanía día tras día. A veces hay personas que predican muy claro, con vigor y energía acerca del señorío del Señor Jesucristo. Pero si van ustedes a pasar algún tiempo con ellos en su casa, verán entonces la diferencia. En realidad, la mujer es el jefe de familia y no el marido. En la asamblea, el hombre es la cabeza, pero en la casa es su mujer. Es un mal corriente, una verdadera calamidad en los países occidentales, mientras el marido se está en un rincón silencioso, como un corderito, la mujer habla media hora sin parar. Esto es inconsecuencia. Por tanto, el Señor tiene que hacernos pasar por pruebas y sufrimientos para que aprendamos a estar bajo su señorío. Primero, de un modo individual, luego como familia y finalmente como asamblea. Todo ha de someterse continuamente al señorío, a la autoridad del Jefe Supremo, el Señor Jesucristo. Hay ancianos de asambleas que no se sujetan al señorío del jefe. No obstante, elaboran planes para la obra de Dios. Es indispensable que los ancianos se reúnan y oren de rodillas para pedir a Dios que les dé a conocer su plan, por lo que se refiere al ministerio de cada día y del domingo. De lo contrario, habrán discusiones, animosidades y envidias. El honor les será dado a los hombres y no a Dios. Por eso, al acabarse la obra, lo primero que hicieron fue poner el arca en su lugar. En muchos casos, el Señor Jesucristo está considerado como la cabeza, pero no lo es de veras, al menos en la práctica. En Inglaterra, por ejemplo, la reina es la cabeza del pueblo y del país, pero en la realidad ella no tiene nada que decir, no tiene ningún poder, ninguna autoridad. Los que gobiernan hacen todo en el nombre de la reina, pero la pobre reina no es más que una muñeca o un juguete. Y muchas veces nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo no es realmente la cabeza, el jefe supremo. Sin embargo, Él es la cabeza, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Colosenses 1 del 17 al 19. Es imprescindible que como individuos, familias y asambleas nos entreguemos primero al señorío de este Jefe Supremo, cumpliendo todas las cosas, después de haber buscado a conocer y comprender su perfecta y entera voluntad. Pero es posible si juntos pasamos de rodillas el tiempo necesario en oración. De otra manera, verán toda clase de prácticas y costumbres extranjeras invadir el pueblo de Dios, como leemos en Marcos 7, del 1 al 13. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas?
Respondió él y les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. A menos que aceptemos cada día el señorío del Señor Jesucristo en todo, de manera práctica, en experiencia, seguiremos siendo esclavos de las tradiciones humanas. Así que dejar simplemente una denominación para formar un nuevo grupo no glorifica a Dios. Los que quieren salir de una denominación deben comenzar aprendiendo a ser dirigidos y gobernados por Él en todas las cosas. En la India pasamos por toda clase de pruebas, de persecuciones y sufrimientos. Antes de salir de nuestras denominaciones, aprendimos por experiencia a no emprender nada, a no hacer nada, a no ir a ninguna parte sin estar convencidos y totalmente seguros del plan de Dios. Muchos de los que al principio nos siguieron traían consigo la carga de las tradiciones y de antiguas costumbres. Tuvimos primero que predicar con autoridad y firmeza con respecto a todas las tradiciones hindúes, musulmanas y otras. Lo mismo ocurre con las costumbres naturales hindúes, americanas y demás costumbres cualesquieran que sean. Si queremos seguir la palabra de Dios tal cual es, no podemos hacerlo sin sujetarnos al señorío del Señor Jesús. Recibiremos fuerza, inteligencia y sabiduría para seguirle cediendo a su señorío. Cuando pusieron el arca en su lugar, ofrecieron los sacrificios y adoraron. Asimismo, adoramos correctamente cuando nos rendimos a la cabeza suprema, al jefe. Tenemos que dar al Señor todo su lugar. También es preciso apartar la mirada de los predicadores para fijarla solo en Jesús. Además, el reloj no debe guiarnos en el culto. Debemos dar al Señor todo el tiempo que Él quiere para el culto de adoración o para otro servicio. Entonces gozaremos de una entera libertad en la adoración. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas, y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Segunda de Crónicas 5, del 11 al 14. Y así, juntos de común acuerdo, como un solo hombre, que ellos adoraban, magnificaban, exaltaban y glorificaban a Dios. En ciertos lugares hemos visto a algunos que recién habían dejado sus denominaciones pasar todo el tiempo cantando cánticos, imaginándose que eso es adorar. En inglés, la palabra que se usa para adoración significa en verdad: cuán precioso es el Señor para mí. Este es el verdadero sentido de la adoración. Cuán precioso es el Señor para mí. No es cantando simplemente algunos coritos que se puede expresar esta realidad.
Les voy a dar una ilustración. En el norte de la India hay un comerciante que vende tapices persas. Un hombre muy rico entró un día en la tienda. Vio algunos tapices persas expuestos en los muros de la tienda y en el centro uno pequeño que llamó su atención. Preguntó su precio y la respuesta fue: «Señor, este tapiz no está en venta». Entonces el adinerado cliente dijo: «Le doy 100 rupias por él». «Señor, este tapiz no está en venta», volvió a decirle el comerciante. Esta vez el cliente le ofreció 1000 rupias. La respuesta fue la misma. Enseguida, el rico propuso 10.000 rupias, pero sin variación la respuesta era: «No, señor, no está en venta». En definitiva, el cliente llegó a ofrecer hasta 100.000 rupias. Al final, el comerciante le dijo: «Este tapiz es muy precioso para mí, tanto que aunque me llenara usted la tienda y la casa de oro puro, no se lo vendería». «¿Pero por qué?», preguntó el cliente. «Este tapiz», contestó el comerciante, «se ha transmitido en mi familia de generación en generación. Mi padre me dio este tapiz antes de morir y me dijo: «Hijo mío, este tapiz forma parte de nuestra fortuna familiar desde hace muchas generaciones. No lo vendas por nada del mundo». Mi padre mismo lo recibió de su padre y así de padre a hijo desde hace muchas generaciones. Por esta razón no nos separamos de él. Esto es adoración. En inglés quiere decir, en cierto modo, esto es lo que tiene valor. Antes de la participación del pan en la cena del Señor, pasamos tiempo en adoración y así decimos que el Señor Jesucristo es más precioso para mí que mi padre, mi madre, mi marido, mi mujer, mis hijos, mi trabajo, mi fortuna y todas las cosas. Debe ser una expresión personal de cada uno de nosotros. No es cantando en ese momento algunos cánticos que adoramos en verdad. Cada uno puede, a su vez, expresar ante Dios en sus propias palabras cuán precioso es el Señor Jesucristo para él. Nuestra adoración debe expresarse de modo individual. Así es como entramos en la verdadera adoración. Con frecuencia se oye a los cristianos decir: «Señor, te damos gracias, te alabamos, te adoramos». Pero debería ser una cosa personal. «Oh, qué precioso es Él para mí». Cuando más le obedecemos, tanto más le amamos, más le seguimos y más hallamos y descubrimos semana tras semana cuán precioso es Él. Notaremos que nuestra mirada se aparta cada vez más de los predicadores, de las personas y de las cosas para fijarse en Él solo. En muchos sitios son siempre los mismos 3 o 4 que toman parte en la adoración cada domingo. Los demás están callados. Si estamos sumisos al Señor Jesús, aprenderemos realmente a adorar. Después que instalaron el arca del pacto en el lugar santísimo, la nube de la gloria de Dios descendió, llenó el templo y todos los sacerdotes tuvieron que salir. Véase 2 de Crónicas 5, del 12 al 14. Esto significa que el Señor Jesús, como jefe supremo, debe tener todo el lugar en nuestras actividades. No solamente el domingo por la mañana, sino día tras día, en nuestra vida privada, nuestra vida de familia y de iglesia. En 2 de Crónicas, capítulo 6, se nos dice que el rey Salomón se puso a orar por toda clase de necesidades. Se humilló delante del pueblo para que no se diesen gloria a Salomón por haber construido el templo, mas dieran gloria a Dios. De otro modo, habrían honrado al rey Salomón diciendo: «Es él que ha construido este hermoso templo». Mirad qué gran rey es Salomón, qué templo tan magnífico ha edificado. Pero Salomón se humilló. Se arrodilló delante de todo el pueblo. De esa manera decía: «Es Dios que ha dado la orden de construir este templo. Honremos a Dios en todas las cosas». No demos nunca a los hombres el honor que a Dios solo le corresponde. Hoy día nos damos cuenta de que se da mucho más honor a los predicadores que a Dios mismo. La gente se imagina que exaltando y poniendo a los predicadores por las nubes podrán de esa manera atraer más gente a sus asambleas. Por el contrario, hay más pobreza y no hay crecimiento. Por lo contrario, hay más pobreza y no hay crecimiento.
En cuanto a Salomón, siguió orando humildemente, y Dios contestó. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Segunda de Crónicas 7, del 12 al 15. Después de realmente adorar, comenzamos a discernir y aprender lo que es la oración, cómo orar con humildad, con corazones quebrantados. En este terreno también fallamos. No nos humillamos bastante en la presencia de Dios. La palabra de Dios dice: si se humillare mi pueblo, y oraren, y buscaren mi rostro. Cuando nos ponemos a orar, debemos buscar primero la presencia, el rostro de Dios. Entonces descubrimos y discernimos su pensamiento, su plan, y oramos conforme a su propósito. Más tarde los sacerdotes pudieron entrar en la casa de Dios y el sumo sacerdote ejercer su ministerio en debida forma. El pueblo venía luego para recibir la respuesta de Dios a sus problemas por medio del sumo sacerdote. Al terminarse la obra del templo, lo mismo que cuando se acabó la del tabernáculo, la voz de Dios se oyó de encima del propiciatorio, de entre los querubines, como leemos en Números 7:89. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Hoy también podemos oír la voz de Dios sometiéndonos ante todo a la autoridad y señorío del Jefe Supremo, el Señor Jesús. La sangre del sacrificio por el pecado se rociaba sobre la cubierta del arca del pacto, el propiciatorio. Esto significa que antes de orar tenemos que reclamar la eficacia y el valor de la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Hebreos 10:19, es únicamente la sangre preciosa del Señor Jesucristo que nos da libertad para entrar en su presencia y hablarle. El Señor Jesucristo es este arca celestial. Por fe nos sometemos cada día a su señorío. Pero antes de que oigamos su voz que nos habla, venimos por la misma fe bajo su preciosa sangre para que nos lave y nos purifique, porque podemos mancharnos con nuestros pensamientos, nuestras palabras o nuestros hechos. La palabra de Dios dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Sin embargo, en nosotros mismos no tenemos esta pureza. Solo la preciosa sangre del Señor Jesucristo nos lava y nos hace blancos y puros. Al ser lavados con su sangre, podemos oírle que nos habla. Esto es una realidad. Su sangre nunca pierde su poder, y como ya vimos, el Señor Jesucristo llevó toda su sangre al cielo en la mañana del domingo de resurrección. Lo hizo en calidad de sumo sacerdote. Ahora la sangre está guardada en los lugares celestiales y desde allí es derramada en el corazón del creyente. Todos tenemos necesidad, día tras día, de ser purificados por la preciosa sangre. Hay pensamientos que no deseamos ni buscamos, pero que se hacen dueños de nosotros. Podemos mancharnos con lo que ven nuestros ojos, con nuestras palabras cuando nos irritamos. Todas esas manchas han de ser lavadas, purificadas con la sangre preciosa del Señor. Entonces podemos orar gozando de su presencia y hablarle cara a cara. Haciendo así, es decir, viniendo siempre bajo la preciosa sangre rociada para poder oír la voz de Dios y conocer su voluntad en cada detalle, nos daremos cuenta de que nuestra vida de oración llega a ser más eficaz.
En la época del Antiguo Testamento, el pueblo debía ir al sumo sacerdote para conocer la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos al Señor Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote celestial. Él mismo es nuestro Urim y Tumim. Es nuestra luz y nuestra verdad. El Salmo 43:3 dice: envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán. Somos guiados y dirigidos cada día en todas las cosas, cuando aceptamos por su palabra su luz y su verdad. El señorío del Señor Jesucristo y el conocimiento de su voluntad van juntos. Saber cuál es la voluntad de Dios es nuestro mayor privilegio. Hace 48 años que el Señor Jesucristo es mi Salvador. Si alguien me preguntara cuál ha sido su mayor privilegio como creyente durante todos estos años, le contestaría: mi mayor privilegio ha sido y es conocer la voluntad de Dios y hacerla. En todas las cosas, a cada paso, en cualquier momento, en cualquier sitio, podemos saber cuál es la voluntad de Dios y cumplirla. El Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro Urim y Tumim, es un Salvador vivo. Resucitó para vivir en nosotros y ahora podemos hablarle como un hombre habla a su amigo y preguntarle: Señor, ¿puedo ir a hacer los recados? ¿Puedo ir a pasear? ¿Puedo hacer una visita a tal o cual persona? Dame tu mensaje para alguna persona. Contesta mis preguntas y resuelve mis problemas. Usted verá que no tendrá libertad para hacer preguntas y recibir respuestas si no conoce continuamente la purificación mediante la preciosa sangre. Es con esta condición y de esta manera que recibimos el conocimiento de la voluntad de Dios en todo detalle. Nuestra capacidad y facultad espiritual para conocer y hacer la voluntad de Dios es en verdad la prueba y el criterio de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, todas las otras preguntas reciben automáticamente su respuesta. Veremos más tarde lo importante que es conocer la voluntad de Dios en todas las cosas y cómo el Señor les ayudará a oír su voz y comprender de manera clara su voluntad. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5:17.